Bienvenidos a nuestro canal de Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos y a suscribirse en nuestro canal presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este canal de estudio, de reflexión, de crecimiento personal. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema del afecto de los espíritus hacia determinadas personas. Somos muchos los espíritus que poblamos todo el universo, pero con algunos en particular establecemos vínculos más fuertes. ¿A qué se debe esto? En el día de hoy estaremos justamente estudiando este tema. Y como es costumbre, para poder estar en una sintonía de mejor asimilación, de mejor bienestar para nuestra salud espiritual y corporal, vamos a todos a entrar en un estado de relajación y vamos a elevar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento a Dios, ¿sí? Que es ese mecanismo que hemos ido adquiriendo, esta herramienta tan útil que es la oración. Hemos aprendido a lo largo ya de este año que hemos comenzado a reunirnos allá en el 2020 cuando comenzaba la pandemia, y hoy estamos felices todos los que participamos en cada encuentro, cada jueves y cada sábado. Entonces vamos a hacer esta oración que sabemos que es tan pero tan buena y saludable y beneficiosa para nosotros. Los invitamos en este momento a sentir cómo nuestros corazones se unen, se entrelazan y nuestros sentimientos y pensamientos más nobles se van elevando hacia lo alto, hacia el Padre Celestial, hacia Dios, para pedirle en esta ocasión el amparo, la asistencia, el consuelo del amado Maestro Jesús, a través de sus trabajadores, los espíritus buenos, luminosos, que se acercan en estos momentos para acompañarnos en el estudio, en las reflexiones, al igual que lo hacen nuestros espíritus guías, que aprovechan estos momentos para inspirarnos la toma de buenas decisiones, para ayudarnos en nuestro autodescubrimiento y para también auxiliarnos en nuestro perfeccionamiento moral. Vamos así a dar gracias a la espiritualidad superior por su colaboración, por su dirección, por su orientación en esta jornada de estudio, en nombre de Dios y Jesús. Que así sea. Bueno, como vinimos haciendo justamente en la invitación y en el día de hoy que vamos a estar viendo en esta charla, la idea está justamente, nosotros estamos rodeados por muchos espíritus, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de ello. Bien sabemos que tenemos la compañía familiar, algunas veces nos tocan ciertas experiencias que tenemos la pérdida de la familia, tenemos algunos allegados, algunas personas que han sido tutoras o hemos quedado solos tal vez por ciertas circunstancias, sin familiares, y nuestro transitar es solitario. Pero ¿es solitaria ese tránsito, ese caminar, esa vida que nos toca llevar adelante? ¿Estamos solos realmente? Hoy vamos a justamente indagar, y para que sea un buen estudio, que sea una sólida base de conocimiento, vamos a abrir el libro de los espíritus y vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace Allan Kardec. ¿A quiénes? A los espíritus superiores. Y vamos a ver entonces qué dice. Los espíritus profesan un afecto preferencial hacia determinadas personas. Y vamos a ver
Dice, los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien o con los que son susceptibles de mejorar. Los espíritus inferiores con los hombres viciosos o con los que pueden llegar a serlo. De ahí su apego, efecto de la semejanza de las sensaciones. Vamos a hacer el segundo estudio de la segunda pregunta del día de hoy. El afecto de los espíritus hacia determinadas personas ¿es exclusivamente moral? El afecto verdadero no tiene nada de carnal. Sin embargo, cuando un espíritu se apega a una persona, no siempre lo hace por afecto, pues en eso puede mezclarse un recuerdo de las pasiones humanas. Y como muchas veces nos desconocemos a nosotros mismos, no dedicamos tiempo a analizar esos vínculos que estrechamos con los seres que nos rodean, hay veces que nos autoengañamos y que lo que nos está uniendo a las personas no es necesariamente un afecto verdadero, sincero. Entonces, cabe reflexionar sobre esto y así también para poder conocer a quiénes realmente estamos ligados, aquí y en el mundo espiritual. Y muchas veces nos preguntamos si los espíritus se interesan por nuestras desdichas y por nuestra prosperidad. Y los que nos quieren bien, a veces se afligen por los males que experimentamos en la vida. Y gracias a la tercera revelación, que es la doctrina espírita, sabemos que los espíritus buenos hacen todo el bien que les es posible. Y se sienten felices por nuestras alegrías. Se afligen por nuestros males cuando no los soportamos con resignación, porque en tal caso esos males no nos reportan ningún beneficio, ya que procedemos como el enfermo que rechaza el medicamento amargo que habrá de curarnos. Y ahora pregunta Allan Kardec, ¿cuál de nuestros males aflige más a los espíritus? ¿El mal físico o el moral? Vuestro egoísmo y vuestra dureza de corazón. De ahí deriva todo. Ellos se ríen, en cambio, de esos males imaginarios que nacen del orgullo y de la ambición, así como se regocijan por aquellos males cuyo afecto es abreviar nuestro periodo de prueba. Por supuesto que esto está relacionado a la evolución del espíritu, porque un espíritu desencarnado que no es muy evolucionado puede llegar a sufrir por algún malestar físico que está pasando ese ser querido en la encarnación. Pero un espíritu que ya está más desprendido de la materia, ya más evolucionado, comprende justamente lo que explican aquí los espíritus superiores, que sufren más por nuestras faltas morales, que saben que vamos a tener que volver a reparar en otra encarnación, mientras que ven como una liberación aquellos males físicos que muchas veces nos tocan transitar, como el saldo, el pago de deudas pasadas, que ayudan a purificar el alma, que ayudan a fortalecernos. Y como los espíritus saben que la vida corporal es transitoria y que las tribulaciones que la acompañan son medios para llegar a un estado mejor, se afligen más por las causas morales que nos alejan de ese estado que por los males físicos que solo son pasajeros. Y los espíritus se preocupan poco por las desdichas que afectan solamente a nuestras ideas mundanas, así como nosotros lo hacemos por las pueriles congojas de los niños. El espíritu que ve en las aflicciones de la vida un medio para nuestro adelanto, considera tales aflicciones como las crisis momentáneas que habrá de salvar al enfermo. Se compadece de nuestros padecimientos, de la misma manera que nosotros nos compadecemos con las de un amigo. No obstante, como ve las cosas desde un punto de vista más justo, los considera de otro modo que nosotros. Mientras que los espíritus buenos se fortalecen y fortalecen nuestro ánimo en favor de nuestro porvenir, los otros, para comprometerlo,
nos incitan a la desesperación. Entonces tenemos que aquí puntualizar, ¿sí? Tenemos que enfatizar que los espíritus que ya cuentan con un grado moral superior, más elevado, donde ya hay un avance, un progreso espiritual, evidentemente las preocupaciones y los puntos donde mayor importancia le va a estar dando van a tener que ver todo lo relacionado con el aspecto moral y espiritual. En cambio, un espíritu inferior o que todavía no ha tenido las adquisiciones y las virtudes de un espíritu, digamos, en el camino y en el recorrido del bien, que haya adquirido esas virtudes, esos espíritus van a estar más pensando en cuestiones materiales y en propinar distintas circunstancias que son meramente inferiores, ¿sí? Cuestiones pasionales, vengativas, en fin, hay un conjunto muy grande y justamente en el día de hoy vamos a estar desarrollando cada una de ellas. Los parientes y amigos que nos precedieron en el regreso a la otra vida, ¿tienen por nosotros más simpatía que los espíritus que nos son extraños? Sin duda, y a menudo os protegen como espíritus según su poder. Y aquí vemos reflejado el concepto de la familia espiritual. Esa familia espiritual que muchas veces está dividida porque una parte está en el mundo espiritual, mientras la otra está encarnada, pero que esperan con ansias el reencuentro, ya sea en un plano o en el otro, y ahí poder expresar más profundamente esos vínculos de afecto sincero. Ahora vamos a ver otra pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores y les dice: ¿son ellos sensibles al afecto que les profesamos? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué responden. Dicen que sí, son muy sensibles. Con todo, se olvidan de quienes se olvidaron de ellos. Entonces aquí vamos a remarcar también, ahí con el marcador, los que están tomando apunte, que es importante el vínculo afectivo, ¿sí? Es lo que nos va a unir más allá de la muerte. Cuando nos toca a algunos permanecer todavía en el mundo material y aquellos que se van, que se anticipan hacia el mundo espiritual, ¿qué nos va a unir con ellos? Es el vínculo afectivo, los verdaderos sentimientos. Vamos ahora a comentar, a ahondar en comentarios que nos trae Ernesto Bozano de este libro tan rico en información acerca de la vida después de la muerte. Este libro que se llama La crisis de la muerte, y los comentarios que vamos a estar viendo aquí los podemos encontrar en el 5º caso presentado. Cuando me hallaba en el mundo de los vivos, jamás llegué a concebir la existencia de ultratumba. Tenía sobre eso ideas confusas o inciertas que giraban en torno a las concepciones habituales de un paraíso reservado a los que conseguían salvarse y de un infierno listo para tragarse a los malos. En mi tiempo, generalmente se ignoraba la posibilidad de comunicación con los espíritus de los muertos. No había, pues, más que construir teorías y tener fe en Dios. Era la fe que yo tenía. Estos son los comentarios que trae un espíritu desde ese más allá, del mundo espiritual. Continuemos analizándolos. En estas condiciones es inútil decirte que cuando me encontré en el mundo espiritual quedé profundamente admirado frente a la realidad. Me vi acogido y reconfortado y ayudado por personas que yo conocí en la tierra y que me precedieron en el gran viaje. Pero lo que constituyó para mí
y para mi alegría de aquella hora fue el encontrarme con mi querida compañera de toda mi existencia, la cual de inmediato se dedicó a prodigarme en el mundo espiritual las delicadas atenciones y las ternuras afectuosas que me dispensaba en el medio terrestre. Mis primeros pasos en la morada celeste fueron vigilados por esa afectuosa guía. Puedo afirmar que mi primera impresión en el mundo espiritual fue la prueba de que la estima y la devoción de mi compañera no habían disminuido por consecuencia de la muerte, ya que se renovaron para mí con toda la conmovedora espontaneidad que les caracterizaba en el medio terrestre. Yo sentía que efectivamente había vuelto a la dulce vida familiar de ese periodo más dichoso de mi existencia, aunque esta vez gozaba más felicidad por causa de la alegría suprema de la reunión celeste, después de la larga separación terrena. Observaré a ese respecto que la narración de lo que experimenté no es más que un episodio normal experimentado por toda la gente en el medio espiritual. La muerte no puede eliminar el afecto, ni impedir la reunión de dos almas que se amaron en la tierra. Naturalmente, nuestro afecto recíproco tenía por fundamento muchas cualidades espirituales comunes a ambos. No obstante, en estos últimos tiempos, el camino que conduce a nuestra elevación espiritual se bifurcó. Ambos, no obstante, nos sentimos dichosos de que así sea. Observaré que algunos de los espíritus que lo han relatado han puesto atención en completarlo, diciendo que si los espíritus ligados por mutuo afecto se separan sin ningún pensar, esto se debe a dos razones. Primero, porque saben que la separación es necesaria a su recíproca elevación espiritual, diversamente orientada para cada entidad espiritual según la naturaleza de su individualidad humana. Y segundo, porque los espíritus ligados por el afecto saben que siempre que deseen verse, no necesitan más que manifestar la voluntad con el pensamiento para estar instantáneamente juntos. Aquí vemos que dos seres queridos que habían sido separados momentáneamente por la desencarnación de uno de ellos vuelven a reunirse en el mundo espiritual, pero allí en ese reencuentro que fue tan hermoso porque los unía el verdadero afecto, no se encontraban ambos en la misma evolución espiritual o con la necesidad de transitar las mismas experiencias. Es por eso que dice que los caminos se bifurcan, porque ambos comenzarán a transitar caminos distintos, cada uno el más adecuado para sus almas, pero, como lo dice aquí, siempre que lo deseen podrán volver a verse a través de esa reunión casi instantánea, a través del pensamiento y de la voluntad. Bien, vamos a continuar con un análisis que nos trae justamente Ernesto Bozano en este libro de la crisis de la muerte, donde vamos a ver que nos dice que dos palabras más en torno a otras circunstancias, la de las que las entidades mediúmnicas afirmaron que esas condiciones de existencia espiritual son transitorias y tienen que ver exclusivamente con la esfera más próxima a la Tierra, esto es, con la que se destina a los espíritus recién llegados. Evaluando todo esto, reconoceremos lo racional y providencial de un ciclo de existencia preparatoria entre la existencia encarnada y la de lo que es puro espíritu, de manera a reconciliar la naturaleza demasiado terrestre del espíritu desencarnado con la naturaleza más trascendental de la existencia espiritual propiamente dicha. Esta circunstancia no sirve solo para justificar enteramente aquellas condiciones de existencia. Prueba también la razón de ser providencial de tales condiciones. Imagínense, si no, la sensación de desolación y de desorientación que experimentarían la mayor parte de los muertos
si después del instante de la muerte se viesen bruscamente despojados de su forma humana y lanzados a un medio espiritual esencialmente diferente de aquel donde fueron formando su individualidad, al cual todavía se sienten unidos por la delicada trama de sentimientos afectivos, de pasiones, de aspiraciones que no podrían romperse de inmediato sin llevarlos a la desesperación, y donde sobre todo se encuentra el medio doméstico que les es propio, constituido por un mundo de satisfacciones temporales de todas clases, que contribuye a crear lo que se llama la alegría de vivir. Y el poder creador del pensamiento sería estupendo para obviar maravillosamente este inconveniente. El espíritu, pensando en su forma humana, se encontraría de nuevo en forma humana. Pensando en estar vestido, se encontraría con ropas que, siendo tan etéreas como su nuevo cuerpo, le parecerían tan substanciales como los vestidos terrenos. Es así como el espíritu encontraría nuevamente, en el mundo espiritual, un medio y una morada correspondientes a sus hábitos terrestres. Morada que sería preparada por sus familiares, integrados antes que ellos a la existencia espiritual. Qué rico que es este pasaje del libro Crisis de la Muerte. Aquí vemos cómo nos está describiendo el ámbito, el lugar y la llegada de los espíritus que partieron de la tierra y están llegando al mundo espiritual. Esto es maravilloso. Esto es un conocimiento que nos va a allanar en el día de mañana cuando nosotros nos toque partir hacia el mundo espiritual. Esto es material, información muy rica para nuestro espíritu. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a analizar ahora diversos temas, como los ángeles de la guarda, espíritus protectores, espíritus familiares o simpáticos. Todos espíritus que están ligados más estrechamente a nosotros que tanto de los otros espíritus que pueblan el universo. Veamos quiénes son cada uno de ellos y cómo son las relaciones que entablamos con esos seres. ¿Hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo?, pregunta Kardec. Los espíritus superiores contestan que sí. El hermano espiritual es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. ¿Qué se debe entender por ángel de la guarda? Y los espíritus superiores responden: el espíritu protector de un orden elevado. Concentrémonos en esta breve respuesta. Es un espíritu protector de un orden elevado. Nosotros tenemos que recordar, cuando estudiamos la clasificación de los espíritus, que nosotros estamos en las escalas menores de la evolución. Somos espíritus imperfectos. Entonces estos espíritus tienen que ser superiores a nuestro grado de evolución. La misión del espíritu protector es como la de un padre para con sus hijos: conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Y nos dice Kardec: ¿el espíritu protector está pegado al individuo desde el nacimiento de éste? Y dicen los espíritus superiores: desde el nacimiento hasta la muerte. Y con frecuencia lo sigue después de la muerte en la vida espírita, e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. ¡Qué hermoso! Vamos a la siguiente pregunta. ¿El espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias? Se aleja
cuando ve en su protegido que los consejos que le da son inútiles y que es más fuerte la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero nunca lo abandona por completo y siempre se hace escuchar. En ese caso es el hombre quien cierra sus oídos. El espíritu protector vuelve tan pronto como se llama. Y aquí vamos a presentar un mensaje del espíritu de San Luis y de San Agustín, que no tiene desperdicio. Vamos a desmenuzarlo de a poquitito, vamos a ir analizándolo y vamos a presentarlo como es correspondiente. Hay una doctrina que por su encanto y su dulzura debería convertir a los más incrédulos. La doctrina de los ángeles de la guarda. Pensar que siempre tenéis cerca seres que son superiores a vosotros, que siempre están allí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a escalar la escarpada montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas que alguien que podría tener en esta tierra. ¿No es esa una idea muy consoladora? Esos seres se encuentran allí por orden de Dios. Él los ha puesto cerca de vosotros y allí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella aunque penosa misión. En efecto, donde quiera que estéis, el ángel de la guarda estará con vosotros. Cárceles, hospitales, antros del vicio, soledad, nada os separa de ese amigo al que no podéis ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. Entonces aquí comprendemos que no estamos solos. Como decíamos hoy en la introducción de esta charla, podemos perder la familia, podemos perder los amigos, podemos perder toda clase de tipo de relación social por ciertas circunstancias que nos tocan atravesar, pero nunca vamos a estar desprovistos de la compañía de ese ser espiritual maravilloso que Dios bondadosamente y con mucho amor ha colocado a nuestro lado, porque Dios sabe de que aún somos muy frágiles espiritualmente y que necesitamos tener la compañía de ese hermano que ya ha recorrido muchas experiencias, que ya tiene un camino ya ganado y que puede extendernos su mano, que puede extendernos su corazón, que puede extendernos sus pensamientos de experiencia, dándonos buenos consejos y dándonos mucho, pero mucho amor. Y continúa el mensaje. ¿Por qué no conocéis mejor esta verdad? ¿Cuántas veces os ayudaría en los momentos de crisis? ¿Cuántas veces os salvaría de los espíritus malos? Con todo, en el día supremo, este ángel del bien tendrá que deciros con frecuencia: ¿acaso no te lo aconsejé, pero no lo hiciste? ¿No te señalé el abismo, pero te precipitaste en él? ¿No te hice escuchar en tu conciencia la voz de la verdad, pero preferiste seguir los consejos de la mentira? Ah, interrogad vuestros ángeles de la guarda, estableced entre ellos y vosotros esa tierna intimidad que reina entre los mejores amigos. No penséis en ocultarles nada, pues ellos tienen la vista de Dios y no podéis engañarlos. Pensad en el porvenir, tratad de avanzar en esta vida, y así vuestras pruebas serán más cortas y vuestras existencias más dichosas. Vamos, hombres, tened valor, arrojad lejos de una vez por todas los prejuicios y las segundas intenciones. Emprended el nuevo camino que se abre ante vosotros. Adelante, adelante, tenéis guías, seguidlos. No os faltará la meta, pues esa meta es el propio Dios. A los que crean que es imposible para espíritus realmente elevados entregarse a una tarea tan laboriosa e incesante, le diremos que nosotros
influimos en vuestras almas, aunque nos encontremos a muchos millones de leguas de vosotros. Para nosotros el espacio no es nada, y aunque vivamos en otro mundo, nuestros espíritus mantienen su relación con el vuestro. Gozamos de cualidades que vosotros no podéis comprender. No obstante, tened la certeza de que Dios no nos ha impuesto una tarea que exceda nuestras fuerzas, y que no nos ha dejado solos en la tierra sin amigos ni sostén. Cada ángel de la guarda tiene su protegido por el cual vela, como un padre vela por su hijo. Se alegra cuando lo ve en el camino del bien, en cambio se lamenta cuando desprecia sus consejos. Y vamos a ver cómo finaliza este mensaje de San Luis y de San Agustín. Nos dicen: no temáis cansaros con vuestras preguntas. Por el contrario, permaneced siempre en relación con nosotros. De ese modo seréis más fuertes y dichosos. Son esas comunicaciones de cada hombre con su espíritu familiar las que convierten en médiums a todos los hombres, médiums ignorados en la actualidad, pero que se manifestarán más tarde y se derramarán como un océano sin límites para rechazar la incredulidad y la ignorancia. Hombres instruidos, instruid. Hombres talentosos, educad a vuestros hermanos. No os imagináis la obra que realizáis de ese modo, la obra de Cristo, la que Dios os impone. ¿Para qué Dios os ha concedido la inteligencia y la ciencia, si no es para que hagáis partícipes de ellas a vuestros hermanos, a fin de hacerlos avanzar en la senda de la felicidad y de la dicha eterna? Así concluye este hermoso mensaje que nos invita una vez más a sintonizar diariamente con estos guías amorosos, afectuosos, y de los cuales podemos tener seguridad de las buenas orientaciones que nos van a dar. Y escuchando este mensaje de San Agustín y de San Luis, tan pero tan lindo y que tiene tanta riqueza para poder nosotros ponernos a meditar, poder analizar esa enseñanza que nos está trayendo. Recuerdo cuando estábamos en el centro espírita y hay algo que es muy frecuente, que siempre una vez cuando hacemos este tipo de lecturas o este tipo de análisis, decimos, bueno, a ver, levante la mano quién está de acuerdo, qué le pareció, ¿no? Y ahí se empiezan a levantar las manitos y eso es muy impactante, ¿no? Porque ahí vemos cómo llegan, ¿no?, al corazón estos mensajes, cómo nosotros, si realmente somos capaces de estar, aunque sea una vez al día, agradeciéndole a ese espíritu guía o llamándolo, pidiéndole socorro por las cosas que nos pasan. ¿Somos capaces de hacer justamente estos pedidos o de agradecimiento a ese hermano que Dios nos pone a nuestro lado? Y muchas veces las manos quedan todas bajas. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del día de hoy. La doctrina de los ángeles de la guarda, que velan por sus protegidos a pesar de la distancia que separan los mundos, no tiene nada que deba sorprendernos. Por el contrario, es grande y sublime. ¿Acaso no vemos en la tierra un padre que vela por su hijo y aunque esté lejos de él, lo ayuda con sus consejos, por su correspondencia, por correo? Así pues, ¿qué habría de asombroso en el hecho de que los espíritus pudieran guiar a aquellos a quienes toman bajo su protección, de un mundo a otro, puesto que para ellos la distancia que separa los mundos es menor que la que en la tierra separa los continentes? ¿No disponen ellos, además, del fluido universal que entrelaza todos los mundos y los vuelve solidarios? Vehículo inmenso de la transmisión de los pensamientos, así como el aire es para nosotros el vehículo de la transmisión del sonido. Y ahora continúa preguntando Allan Kardec:
Cuando el espíritu protector permite que su protegido se extravíe en la vida, ¿sucede eso porque es impotente para luchar contra espíritus malévolos? ¿Cómo será? Y nos dicen, no es porque no puede, sino porque no quiere. De ese modo, su protegido sale de las pruebas más perfecto e instruido. O sea, está respetando el libre albedrío, que es fundamental para que nosotros podamos tener el mérito de nuestras acciones. Porque si nos dijeran todo lo que tenemos que hacer y no nos inspiraran dando orientaciones donde nuestro libre albedrío no se viera coartado, no tendríamos el mérito de tener éxito por las pruebas que atravesamos. Por eso dice, lo asiste con sus consejos mediante los pensamientos buenos que le sugiere, pero que lamentablemente no siempre son escuchados. La debilidad, la indiferencia o el orgullo del hombre son los que dan fortaleza a los espíritus malos. Su poder sobre vosotros procede tan solo del hecho de que no les oponéis resistencia. Y continuamos con otra pregunta de Kardec que dice, ¿llega un momento en que el espíritu ya no tiene necesidad del ángel de la guarda? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver. Dicen los espíritus superiores que sí, cuando ha alcanzado el grado en que puede guiarse a sí mismo, así como llega un momento en que el escolar ya no tiene necesidad del maestro. Con todo, eso no ocurre en vuestra tierra. O sea que aquí en la tierra todavía necesitamos de nuestro espíritu guía. Necesitamos ir de la manito con ese hermano espiritual. Como venimos estudiando y comprendiendo la importancia de nuestro espíritu guía, vamos a seguir profundizando en varios conceptos como la acción oculta que el espíritu guía ejerce sobre nuestra existencia. Si contáramos con su apoyo, no obraríamos por nosotros mismos y nuestro espíritu no progresaría. Para que pueda adelantar, el espíritu necesita experiencia y a menudo es preciso que la adquiera a expensas de sí mismo. Tiene que ejercitar sus fuerzas, las fuerzas morales, sin lo cual sería como un niño al que no le permiten que camine solo. La acción de los espíritus que nos quieren bien siempre está regulada de modo tal que no afecte nuestro libre albedrío, pues si no tuviéramos responsabilidad no avanzaríamos en el camino que debe conducirnos a Dios. El hombre, dado que no ve su sostén, se entrega a sus propias fuerzas. Sin embargo, su guía vela por él y de vez en cuando le advierte que desconfíe del peligro. Pregunta Kardec a los espíritus superiores, ¿el espíritu protector que consigue llevar a su protegido por el camino del bien, experimenta por eso algún bien para sí mismo? Y responden que es un mérito que se le tome en cuenta y ya sea para su propio adelanto o para su felicidad. Es dichoso cuando ve que el éxito corona sus cuidados y triunfa tal como un preceptor lo hace con el éxito de su discípulo. Pero si no consiguiese un buen resultado, ¿es responsable de ello? No, puesto que hizo lo que dependía de él. Así que vemos que cuando estemos en la vida espiritual, o sea, en el mundo espiritual, reconoceremos a nuestro espíritu protector, a nuestro espíritu guía, porque con frecuencia ya lo conocíamos antes de encarnar. Entonces ya habíamos tenido contacto con él. Y a lo largo de nuestra vida terrenal, por el velo del olvido, no lo podemos recordar. No sabemos su nombre, no tenemos recuerdo de ciertas vivencias, pero tenemos la intuición cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestras percepciones, cuando abrimos nuestro pensamiento a ese hermano que si nosotros lo llamamos, él va a estar allí presente. Tenemos que abrir ese campo sensorial que es el espiritual,
¿sí? Entonces no tenemos que dejarnos guiar tan solo con los sentidos materiales, sino que tenemos que abrir esos sentidos espirituales y vamos a sentir que ellos se comunican con nosotros. Y esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Los espíritus protectores pertenecen en su totalidad a la clase de los espíritus superiores? ¿Puede haber entre ellos algunos que pertenezcan a grados intermedios? Un padre, por ejemplo, ¿puede llegar a ser el espíritu protector de su hijo? Es posible, pero la protección supone cierto grado de elevación y un poder o una virtud suplementarios otorgados por Dios. El padre que protege a su hijo puede ser asistido a su vez por un espíritu más elevado. ¿Y los espíritus que han dejado la tierra en buenas condiciones pueden siempre proteger a aquellos a quienes aman y que les sobreviven? Y dicen los espíritus superiores que su poder está restringido en mayor o menor medida. La posición en que se encuentran no siempre los deja en completa libertad de acción. Entonces acá tenemos que tratar de que más allá del sentimiento que nos une con nuestro ser querido, hay veces que decimos, ay sí, porque mi abuela es mi espíritu guía, es la que me está protegiendo, la que me está cuidando, es la nana que está siempre a mi lado, y yo la llamo y ella viene y me protege y me ayuda. Ese sentimiento, esa acción que se lleva adelante, que es muy común entre nosotros los encarnados, no siempre esto está, acá nos están diciendo los espíritus superiores de que están así. Tal vez es mayor el deseo o el vínculo de esa separación, ¿no?, que ocurrió momentáneamente. Ese vínculo afectivo es tan fuerte y que se necesita, cubrir ese espacio vacío, ese espacio físico vacío, pero que ese espíritu está todavía, ¿sí? Esa abuelita está en el mundo espiritual y está a nuestro lado cuando nos vienen a visitar, pero no necesariamente cumple el rol de espíritu guía, porque tenemos que pensar que ese espíritu guía fue otorgado por Dios, ¿sí?, que lo asignó a acompañarnos en nuestra encarnación previamente a nosotros bajar a la tierra. Kardec indaga en la pregunta 511 lo siguiente: además del espíritu protector, ¿hay un espíritu malo apegado a cada individuo con miras a incitarlo al mal y darle oportunidad de luchar entre el bien y el mal? Es verdad. Apegado no es la palabra. Es verdad que los espíritus malos intentan desviar al hombre del camino del bien cuando les presenta la oportunidad. No obstante, cuando uno de ellos se apega a un individuo, lo hace por iniciativa propia, porque espera ser escuchado. En ese caso, se traba una lucha entre el bueno y el malo, que habrá de ganar aquel a cuyo dominio el hombre se entregue. Pregunta entonces Kardec si los espíritus familiares son los mismos que los espíritus simpáticos o protectores. Y aquí ya fíjense la agudeza de cómo Kardec hacía estas consultas, estas preguntas, que indaga y va puntualmente para que no haya duda, ¿sí?, en lo que veníamos analizando en la pregunta anterior. Entonces, si había quedado alguna duda en la pregunta anterior, ahora vamos a ver en esta que ya no van a quedar dudas. Dicen los espíritus superiores: hay muchos matices en la protección y en la simpatía. Dadles los nombres que queráis. El espíritu familiar es más bien el amigo de la casa. De estas explicaciones y de las observaciones realizadas en torno a la naturaleza de los espíritus que se apegan al hombre, podemos decir lo siguiente. El espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno, es aquel cuya misión consiste en seguir al hombre en la vida y ayudarlo a progresar. Su naturaleza siempre es superior comparada con la de su protegido.
Entonces aquí traemos, en este cuadro sinóptico, traemos una breve resumen para que ustedes puedan tomar nota, apuntarlo y tenerlo muy presente. Estas diferentes categorías que aquí Kardec nos está enseñando, que los espíritus superiores nos enseñan. Vamos al segundo caso, los espíritus familiares. Se apegan a algunas personas mediante vínculos más o menos duraderos, con miras a serles útiles en la medida de sus posibilidades, a menudo bastante limitadas. Son buenos, aunque a veces poco adelantados e incluso un tanto frívolos. Se ocupan de buen grado de los detalles de la vida íntima y solo obran por orden o con permiso de los espíritus protectores. O sea que tienen que pedir permiso a quienes. Y es como, ¿vieron cuando es el orden jerárquico? Que el empleado le pide permiso al jefe, el jefe le pide al gerente, el gerente al gerente general y el gerente general al presidente de la compañía. Esto es una escala de organigrama jerárquica dentro de una empresa. Bueno, en el mundo espiritual vamos a hablar de también una jerarquía. ¿A qué jerarquía tienen que respetar estos espíritus familiares? A la que le toca más próxima. En este caso a los espíritus guías, a los espíritus protectores, ¿sí? Y luego los espíritus protectores irán así sucesivamente pidiéndole autorización a espíritus más elevados. Vamos al tercer caso. Vamos a ver ahora quiénes son los espíritus simpáticos. Son aquellos que se sienten atraídos por nosotros con motivo de afectos particulares y de cierta semejanza de gustos y sentimientos, ya sea en el bien o en el mal. La duración de sus relaciones casi siempre se encuentra subordinada a las circunstancias. Y vamos a ver el último grupo, que son los genios malos denominados, o un espíritu imperfecto o perverso. ¿Sí? Podemos encontrarlo en cualquiera de estas denominaciones, que se apega al hombre con miras a desviarlo del bien. Así que aquí este grupo tiene justamente ese fin, esa tarea, ¿no? Y sin embargo, obra por iniciativa propia y no en virtud de una misión. Su tenacidad depende de la mayor o menor facilidad de acceso que encuentre. Esto es clave. Y acá voy a hacer un pequeño parate. Esto es clave. Fíjense, para que tenga éxito, ¿sí? Tiene que tener mayor o menor grado de facilidad de acceso. Que ¿quién se lo va a estar permitiendo? Nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros mantenemos nuestras puertitas cerradas, nuestras ventanitas cerradas, nuestra casa espiritual va a estar en perfectas condiciones. En perfectas condiciones lo decimos así, entre comillas. Pero ojo al piojo, como decía la maestra. Tenemos que estar atentos a no dejar el acceso libre para este tipo de espíritus. ¿Sí? Y nos dice que el hombre siempre es libre de escuchar su voz o de rechazarla, porque tenemos libre albedrío. No estamos condenados a ese espíritu inferior que nos va a llevar a la debacle. No es así. Nosotros tenemos libre albedrío de escucharlo o no. Así que atenti. Ahora vamos a continuar con otro pasaje de Ernesto Bozano, que está para alquilar balcones. Vamos a analizar ahora parte del segundo caso presentado en el libro La crisis de la muerte. Invitamos a todos a que puedan leer este caso en su totalidad en este libro. Como sucede a un gran número de humanos, mi espíritu no consiguió muy fácilmente liberarse de mi cuerpo. Yo sentía que me desprendía gradualmente de los lazos orgánicos, pero me encontraba en condiciones poco lúcidas de existencia, pareciéndome que soñaba. Sentía mi personalidad como dividida en muchas partes que todavía permanecían unidas por un lazo indisoluble. Cuando el organismo corpóreo dejó de funcionar, pudo el espíritu despojarse de él enteramente.
Me pareció entonces que las partes separadas de mi personalidad se reunían en una sola. Me sentí al mismo tiempo situado por encima de mi cadáver, a corta distancia de él, desde donde yo veía de modo diferente a las personas que se acercaban a mi cuerpo. No sabría decir por qué poder llegué a desprenderme y a elevarme en el aire. Después de este acontecimiento, creo haber pasado un periodo bastante largo en un estado de inconsciencia o de sueño, lo que por otro lado ocurre frecuentemente, aunque no se dé en todos los casos. Lo deduzco del hecho de que cuando volví a ver mi cuerpo, éste estaba en avanzada descomposición. Al volver en mí, todos los acontecimientos de mi vida desfilaron bajo mi vista como en un panorama. Eran visiones vivas, muy reales, en dimensiones naturales, como si mi pasado se hubiese vuelto presente. Fue todo mi pasado a la vez, incluido el último episodio, el de mi desencarnación. La visión pasó delante de mí con tal rapidez que casi no tuve tiempo de reflexionar, hallándome como arrebatado por un torbellino de sensaciones. La visión enseguida desapareció con la misma rapidez con que se mostró. Las meditaciones sobre el pasado y el futuro me produjeron un vivo interés por las condiciones actuales. Yo había oído decir que los espíritus desencarnados eran acogidos en el mundo espiritual por sus parientes o por sus espíritus, los guías. Al no ver a nadie cerca de mí, concluí que los espiritistas estaban engañados. Pero, apenas este pensamiento atravesó mi mente, vi a 2 espíritus que me eran desconocidos, y hacia los cuales me sentí atraído por un sentimiento de afinidad. Supe que habían sido hombres muy instruidos e inteligentes, pero que como yo no habían pensado desarrollar en sí mismos los principios elevados de la espiritualidad. Me llamaron por mi nombre, sin embargo, yo no lo había pronunciado y me acogieron con una familiaridad tan benévola que me sentí agradablemente reconfortado. Con ellos dejé el lugar donde desencarné y en donde me hallaba hasta ese momento. Me pareció como una nebulosa el paisaje que atravesé, pero dentro de esa semioscuridad fui conducido a un lugar donde vi reunidos numerosos espíritus, entre los cuales había muchos que yo había conocido en vida, que habían muerto hacía ya algún tiempo. Indicaré también que las revelaciones concuerdan todas admirablemente en otro detalle secundario, contenido en ese mismo mensaje y precisamente en el trecho donde se alude al aislamiento que encuentran los espíritus cuyas existencias terrenas se mostraron profundamente egoístas. Aislamiento determinado por la imperfección en ellos de las facultades de percepción espiritual, imperfección que sería una consecuencia inevitable del estado rudimentario de su espiritualidad. Se debe deducir que este aislamiento tendría su fin cuando el espíritu haya adquirido unas condiciones espirituales suficientes para percibir la presencia de los espíritus guías. Este incidente suministrado en el mensaje que nos ocupa es teóricamente importante, pues concuerda con todas las enseñanzas aportadas al respecto por numerosas personalidades mediúmnicas que nos enseñan que los espíritus inferiores no pueden percibir a los de jerarquías superiores. El proceso de la muerte física y del renacimiento espiritual es muy interesante e incluso bello. Normalmente, a partir del instante en que las funciones corporales comienzan a cesar, proceso que puede durar bastante tiempo, los sufrimientos del cuerpo y las ansiedades del espíritu paran y van pasando gradualmente a condiciones de inconsciencia absoluta. Más tarde, una vez traspasada la crisis de la muerte, se opera el pleno despertar de la conciencia.
El muerto renace entonces hacia una nueva existencia y comienza a desarrollar su actividad en un medio nuevo. Y nos concluye nuestro querido Ernesto Bozano en esta reflexión que dice que siempre pasa que providencialmente el espíritu desencarnado no se percibe de que muere. A veces, cuando lo nota, queda terriblemente trastornado, especialmente si la muerte cortó lazos afectivos muy fuertes. Pero no llega al medio espiritual desamparado, casi nunca se queda entregado a sí mismo. Todos los espíritus, casi sin excepción, al salir de la crisis de la muerte, son acogidos por los guías espirituales, más indicados para reconfortarlos, aconsejarlos y asistirlos. Y en este cierre maravilloso de estas informaciones, de estos mensajes mediúmnicos que presentamos a través de el trabajo de Ernesto Bozano, del estudio del libro de los espíritus, podemos decir que ¿quiénes van a estar allí en el momento crítico de dejar nuestro cuerpo físico? ¿Quiénes van a estar allí a nuestro lado? Nuestros espíritus guías. Ese hermano amado que con tanta abnegación, con tanto amor, tanta dulzura y contención, nos va a estar extendiendo sus manos en ese despertar hacia el mundo espiritual. Gracias Dios por una vez más darnos esta posibilidad de no estar solos, de no estar abandonados, que siempre nos das la posibilidad de estar allí presente. Entonces allí te reconocemos como nuestro Padre amoroso y bondadoso, que estás en todos los detalles para que nosotros podamos salir victoriosos. No existe ese Dios cruel o vengativo que nos quieren vender. Eso se tiene que terminar. Tenemos que comprender que Dios puso todo a nuestra disposición y esta doctrina bendita, que es la doctrina espírita, nos esclarece y nos lleva a nosotros a poder crecer, a poder evolucionar, y nos permite amar y perdonar en esta escuela bendita que es el planeta Tierra, y luego continuar la tarea de evolución en el mundo espiritual, nuestra verdadera casa. Giselle, qué hermoso que fue el estudio de hoy. Creo que es para seguir analizando y profundizando en este tema tan pero tan lindo que son los espíritus guías, los espíritus protectores, y seguramente que vamos a estar en otras oportunidades estudiando este tema tan importante y a nuestros hermanos guías. Así es, y es por eso que con mucho gusto los vamos a invitar a leer los libros de consulta, el libro de los espíritus de Allan Kardec y la crisis de la muerte de Ernesto Bozano. Saben siempre que son bienvenidas sus preguntas, sus consultas por todos los medios de comunicación que van a encontrar a su disposición, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar satisfacerlos con las respuestas correspondientes. Vamos así, para cerrar este estudio del día de hoy, a invitarlos a todos ustedes a unirnos una vez más en una oración sentida, una oración profunda que irradie desde cada una de nuestras almas, pero que nuestras almas se unan en amor, se unan en gratitud, se unan en paz, en armonía, para elevar hacia el Padre Celestial esta plegaria por medio de la cual le agradecemos por toda su guía, su orientación, su protección, y pedimos en especial al amado Maestro Jesús que esta hermosa doctrina tan consoladora y que ilumina tanto nuestras almas, que nos ayuda a ampliar nuestras conciencias, pueda ir llegando cada día a más personas, no para que se conviertan en espíritas necesariamente, pero sí para que puedan encontrarle el sentido a sus existencias, para que puedan encontrar consuelo a sus aflicciones,
para que puedan descubrir y comprender el paradigma de la inmortalidad del alma, para que puedan tener la esperanza de reencontrarse con esos afectos que quedaron en otro plano y que puedan tener la fe de que podrán reparar cualquier error en otra encarnación, en esta encarnación que Dios es infinitamente bueno y bondadoso. Pedimos así para que cada día lleguen estos conocimientos a más personas, para que puedan encontrar la paz y la salud. Vamos así a dar gracias por esta reunión de estudio en la cual pudimos unirnos una vez más fraternalmente y con mucho amor en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita. Vamos a invitarlos a leer el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos libros que nos representan, que nos dan la posibilidad de crecer, de iluminar nuestras almas. Así que allí está la invitación, son totalmente gratuitos, los pueden descargar desde la página de la Confederación Espiritista Argentina, que son bellísimas esas traducciones. Bueno, vamos a invitarlos ahora a una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec. Como siempre tenemos la costumbre de cerrar con una frase de Kardec. Y dice: la oración solo tiene valor en función del pensamiento que está asociado a ella. Ahora bien, es imposible relacionar un pensamiento con lo que no se comprende, pues lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Y ahora que ya sabemos todo este estudio que estamos desarrollando, podemos hacer nuestra oración y solicitar la ayuda a nuestro guía espiritual. Hoy aprendimos una cosita más, que nuestro guía con la oración va a estar ahí ayudándonos cada día. Vamos a invitarlos a todos a suscribirse a este canal de YouTube para apoyarnos en la difusión de la doctrina espírita y, si así lo consideran, darle un me gusta a estos contenidos. Los invitamos el jueves próximo, 19 horas, para presenciar Jesús en el hogar, la práctica del Evangelio. Así que están todos invitados. Es una jornada donde podemos iluminar nuestro hogar, llevar la presencia de espíritus buenos, espíritus superiores, para que bendigan ese hogar bendito que con mucho amor y con mucha paz. ¿Sí? Que en estos momentos de pandemia estamos tan complicados y hay mucha tensión y todo eso, vamos a tener la compañía de esos espíritus buenos y benefactores que Dios va a enviar a cada hogar. Entonces están todos invitados, jueves 19 horas de Argentina. Bueno, Giselle, hemos llegado al final y nos toca despedirnos. Muchísimas gracias a todos por participar en esta transmisión. Los esperamos próximamente. Les deseamos una excelente semana y mucha paz. Muchas gracias a todos por participar, a vos, Alejo, por acompañarnos en este estudio y por sobre todas las cosas, gracias a Dios y a Jesús.